hoy día nos vamos en dirección a Nusa Penida, si es que tenemos suerte, si es que conseguimos movernos. En este video les vamos a contar todo, cómo llegar, cuánto cuesta y si vale la pena o no vale la pena. Eso también, es lo más importante. Somos Tuto y Consuelo, elegimos empezar de nuevo y esta es nuestra historia. Acompáñanos en nuestro viaje. Conseguimos subirnos a la micro, pero no tenemos la tarjeta nosotros, hay que tener una tarjeta que la tienen los locales. Pero como en el viaje anterior, que vio el video anterior, nosotros nos subimos y logramos que alguien nos pagara y después nosotros le dimos el catch. Ahora venimos con la misma idea, pero ya sabiendo lo que veníamos y logramos subirnos a la primera. ¿Qué pasó? Le preguntamos al chofer si nos podíamos subir, nos dijo que no, que teníamos que tener tarjeta. Entonces él mismo habló con una niña que está sentada atrás de él y la niña pasó su tarjeta y nosotros le dimos el efectivo a la niña. Así que vamos pagando 5.000 rupias por persona para llegar desde aquí a una estación. En esa estación tenemos que hacer un transbordo para tomar otro bus que nos va a llevar a Sanur. Y en Sanur vamos a tomar un ferry y ese ferry nos va a llevar a Nusa Penida. Ahí nos ahorramos una plata importante porque fuimos cotizando. Un taxi son 300.000 rupias. Y un bus privado hasta allá. Y un bus privado eran 80.000. Claro, 160.000. Exacto. Y ahora vamos los dos por 10.000, o sea, por 5.000. 5.000 cada uno. Más rata nos vamos a hacer. Pero es la forma. Nosotros tenemos un presupuesto. Yo todo lo que me ahorro aquí me lo puedo comer a la tarde. Le puedo poner otra bebidita, o le puedo poner un pancito, o una cervecita para mí. O una cervecita para mi calesi, o un pedacito de pastelito para mí. Un heladito. Para cumplir el objetivo que es el presupuesto diario. Se nos había olvidado la recomendación. Decirles que nos había parecido, claro. A mí, Ubud, de verdad, me gustó. El centro, como al igual que todo lo que hemos conocido por acá, los centros son caóticos, mucha moto, mucho auto, las líneas, los pasos cebra no valen nada, el signo pare, los semáforos, muy poco, pero es caótico, lo positivo, el camino. Arriéndense una moto, si van a venir en 5 o 6 meses más, arrienden una moto por allá, practiquen, alguien que les enseñe, porque la mejor manera de disfrutar esto, definitivamente, es arrendando una motito, una chiquitita, van a tener que saber pasar cambio, no tienen que pasar cambio, y tampoco tienen que traer el documento que digan que saben manejar moto, tienen que saber, te la arriendan, no te piden nada, y recorrer esto, perderse por aquí entre medio de los caminos con Google Maps, espectacular, de verdad, muy lindo, yo se lo recomiendo 100%. Hay un montón de templos, las callecitas son muy pintorescas, hay muchas artesanías preciosas. Si yo viviera aquí, me lo compraría todo. La casa llena de... Sí, las sillas, las mesas, las lámparas, la ropa, las joyas, los aritos. Nosotros no compramos nada porque andamos con mochila y tenemos que seguir viajando varios meses, no podemos andar agregándole más peso. Pero la verdad es que aquí hay cosas preciosas, los templos, las calles, las entradas de las casas son preciosos. Pero sí, mi favorito, o de todas las cosas que hicimos, lo que más disfruté fue recorrer en moto los campos, los arrozales, los paisajes son increíbles, a pesar de la lluvia, porque de repente sale el sol, de repente llueve, a pesar de eso, Ubud 100% recomendado, es uno de los imperdibles de Bali. Idealmente, si pueden elegir más de algún lugar en Bali, porque la isla es gigante, donde poder hospedarse para que puedan conocer bien, Ubud tiene que estar ahí en la lista dentro de los top. Esto es verde, aquí llueve mucho, se nota que llueve mucho y tiene que llover porque es verde. Una vez que tú salís de la ciudad, es un verde intenso y de distintos tonos, palmera, verde. Más los arrozales que aportan un montón. Tenemos una imagen del dron por aquí, bueno, ahí que nos vieron. Es increíble de ver, muy lindo. Totalmente recomendado, anótenlo ahí, Ubud, en Bali. Hicimos el transbordo de la micro, como no tenemos tarjeta, el Tuto habló con el chofer. Sí. El chofer le pidió a una señora. ¿Que ya se había bajado ya? Que la señora ni siquiera estaba arriba del bus y ella volvió, puso la tarjeta y con eso pudimos ingresar. Así que ya llegamos al puerto y aquí vamos a buscar el ferry que nos lleve para poder cruzar a la isla. No había nadie arriba de la micro, entonces el chofer miraba, decía, ¿cómo te llevo si no hay nadie arriba de la micro? Y no te reciben la plata. Sí. Y abrió la ventana y llamó a la señora que estaba en el paradero. Y yo creo que tienen que haber sido, no sé, porque eran 2 paradas, ¿no? Pues tienen que haber sido, no sé, 500. Le dimos lucas a la señora y la señora estaba tan contenta y tan agradecida. Y le contaba a la otra señora y le mostraba el billete y le decía, como mira, esta gente me dio 20.000
20.000 son 1.000 Que para pesos nosotros son 1.000 chilenos. pesos, o sea, es un dólar y algo. Sí. Y ella estaba fascinada. Sí, y se reía, así le contaba a la señora que estaba al lado y le mostraba el billete y le decía, mira, me dieron. Y el chofer igual no ayudó porque él Sí, se le ocurrió hablar con la señora. Entonces chofer al final dice- ser amable Sí. es gratis. Si el chofer te hubiese dicho, no hay nadie, entonces ¿qué quieres que haga? No te tira plata, no te la puedo recibir, pues yo pierdo el trabajo. Y aquí no hay Claro, nadie. porque tienen cámara adentro, entonces ellos no pueden recibir efectivo. Pero salió todo bien, llegamos y ya estamos aquí. Ahora Ya. tenemos que averiguar aquí, siempre los puertos son más complicados, son más tramposos, como dice el tuta. Así que vamos a buscar aquí donde está el ferry para poder cruzar. Aquí hay que enfocarse nomás y saber que tenemos que llegar a una oficina, hacer una fila y conseguir un ferry decente para cruzar y no estar sufriendo en el viaje. Igual es media hora, es cortito. Sí, son 30 minutos. En 30 minutos llegamos a la isla que está al frente. Así que ahí les vamos a seguir contando esta travesía. Después de haberle dado 20 vueltas, adherido a todas las oficinas, todos cobran más de lo que vale el pasaje. Si lo compran por internet, sale 100.000 rupias. Si lo compran aquí, sale 200, 300, 400, 700. Oye, encontramos al faraón de los tramposos y sinvergüenza ahí, pero no, ni se reía más encima, así me dio 700.000 700 por persona, mil o sea, quería 1.400.000 rupias por un ticket que vale 100. 100, o sea, por dos, po. claro, 100 cada uno. Él cobraba 700. 700 cada uno Y el ticket vale pagamos 100. 100 cada uno. Sí. 700.000 querían. Y echado para atrás la silla así como... Y preguntamos, y hay como un grupo grande que te siguen y van contigo, entonces tú llegas a una oficina y el tipo ya sabe Por que ya atrás te le grita ofreció, que- andan con radio, andan con teléfono, entonces ya sabe que ya te dio un precio que no es el correcto. Así que recomendación, este sí que es un súper consejo viajero, recomendación, si van a ir a Nusa Penida o si van a ir a las Islas Gili, compren el ticket por internet, porque si Claro. llegan aquí, Aquí tenés que ir con la reserva en el teléfono, se lo mostráis en la oficina donde lo compraste y te entregan te imprimen el ticket. te y imprimen listo. el ticket, sí. Así no pasan rabias como nosotros. Oye, Demasiado, o sea, son descaradamente tramposos y no son pocos, o sea, son mucha la gente que te acosa en el camino, así que vengan preparados y lo mejor que pueden hacer es comprarlo con anticipación para que no terminen pasando las rabias que pasamos nosotros. Este es el terminal. En una hora más sale nuestro barquito, bote, ferry, fast boat y les vamos a mostrar a ver qué tan terrible es el viaje. Dicen que se mueve todo cuando el mar está con un poquito de viento, así que vamos preparados, tampoco comimos, vamos preparados para que al momento de llegar allá, ya dependiendo cómo nos sintamos, comamos, almorzamos allá. Esos que están ahí al frente son los botecitos, los ferries, no se llaman ferries, se llaman fast boat, que te llevan a la isla. A la isla... ¿cómo se llama? Nusa Penida. Nusa Penida. La verdad es que afuera es súper caótico, pero que adentro está como ordenado, tienen puertas de carga, te escanean el ticket que compraste y todo lo demás, así que la mala experiencia fue afuera, desde aquí hacia allá, hasta el momento todo bien. Ese que está aquí es nuestro botecito. Ahí va el computador, así que lo tenemos que llevar aquí arriba, por si acaso, Lo más importante. porque vimos videos del terror. Sí, pero hoy día está tranquilito el mar. Yo un marino antiguo y así miro el mar, yo oteo el horizonte y sé cómo está la mar, así que estamos bien. Ya, cálmate, Popeye. Aquí vamos llegando, el agua se ve transparente. Aquí nos bajamos. Ya nos bajamos. Hi. How are you? Y aquí está la cagá. Así que tienen que tener claro dónde van a llegar. Porque si no, te atacan. Allá yo creo, pues, ¿no? Por aquí parece que right here. Así que bueno, ya llegamos, ahora vamos al hotel que los recomendaron unos amigos chilenos que ya llegaron y están aquí. Así que más que un hotel es un guest house
Así que nada, vamos a dejar las mochilas y vamos a recorrer un poquito la isla. La primera impresión me gusta bastante. Yo hice más de islas chiquititas, sí, porque en Bali no te da la impresión de estar en una isla. Una vez que tú te adentras en las calles, como que no sentís que estás en una isla. Es tan grande, es tanto el caos, es tanta la gente que parecía que estuviera, no sé, en el continente, en cualquier parte, no una isla. 5 metros más adelante nos pararon para cobrarnos por entrar a la isla. Fue el primero de varios cobros extraños. Hemos amanecido aquí, ya tenemos moto y nuestra moto amaneció santificada, no sé cómo se dice, llena de cositas para la buena bendecida energía. Oye, el mismo precio que en Bali, 5 lucas diarias. Así que con eso vamos a recorrer los imperdibles de acá de la isla. Sí. Tienes que pensar de que un taxi por 4 o 5 kilómetros te cobra los mismos 5 lucas, los mismos 6 dólares. Así que, porque la moto vale 6 dólares diarios, entonces el negocio. Tienen que aprender a manejarse en una de estas un rato antes de venir para acá porque les va a servir mucho. Ya lo dijimos, yo sé que lo dijimos, pero es que es un dato tan importante para que vean la diferencia que hay al poder disfrutar estos lugares así en una motito. Es muy distinto lo que tú puedes ver y apreciar a venir y que te anden paseando y tener que pagar todo el rato. No, y el taco, porque las motos obviamente se pueden meter por todos lados y los autos no, hay unos tacos del terror, así que bueno, ahí les vamos a mostrar. Claro, te podéis pagar un taxi y te va a demorar lo mismo, que andar tú en auto, así que mejor una motito. Sí. Este tiene hoyitos, así que tengo que ir atento ahí. Sí, leí varios que decían que los caminos están llenos de hoyos. Allá al fondo se ve el mar y allá también. Vamos, todos para el mismo lado parece. La gran mayoría viene, parece, están todos aquí de vuelta tratando de salir del pueblito que hay antes. La recomendación es venir a hacer esto temprano en la mañana para evitar un poco el calor y las aglomeraciones. Van a ser las 11 de la mañana y según lo que estuvimos leyendo ya es tarde, el ideal es estar aquí a las 8 de la mañana. Pero como nosotros veníamos de viaje, imposible levantarnos más temprano que la hora que nos levantamos hoy día. Está repleto de gente. Así que vamos a ver qué es lo que encontramos. Hay monos aquí también, así que hay que tener cuidado con las pertenencias de cada uno. Ahí está lleno de monos, recién había un mono que estaba atacando a un caballero. Hay que tener cuidado, sobre todo cuando las madres están con las crías, porque obviamente si se sienten intimidadas van a atacar. Están ahí a la espera de que alguien se equivoque con algo, que muestre algo, una bolsa, algo que ellos puedan abrir y robar. Y el problema no es que te vaya a matar ni nada, el problema es que si te muerde, hospital y fila y seguro y toda la tarde, un día entero para que te pongan la inyección antirábica. Ese es el problema. Ahora, las vistas, el color del agua está increíble. Nosotros no vamos a bajar, pero vamos a tratar de avanzar un poquito más adelante para mostrarles la playa completa y después vamos a ir allá al frente, que ese es un súper tip viajero. Si llegan aquí, caminen hacia la derecha y desde la derecha hay menos gente y van a poder tener la vista completa de la playa. Allá está la gente. Hay gente tomando el sol ahí abajo. Bajar son como 30 minutos, 40 minutos y en subir mucho más difícil porque la subida, las escaleras son de piedra y están bien pesaditas.
Esta es la escalera que te lleva hasta la playa. Va por ahí, por ahí, por ahí, y por ahí, y por allá, y de ahí vuelve y después baja. Ya no sé. El tuta quiere bajar, yo no sé si sea buena idea con hawaiana. Y considerando que después tenéis que volver. Y el mar tampoco es un mar donde uno pueda bañarse con tranquilidad porque tiene harta corriente, hartas olas. No lo sé. No, no bajemos. Aparte que vamos a demorar mucho rato y mira toda la gente que hay ahí en la fila, para abajo. Ahora, no se ve tan difícil. Nosotros que hemos subido el Chaltén, subimos el Torres del Paine, subimos Cerro Castillo. Pero con bototo y con bastones, no con hawaiana. Pero esto es escala, peldaños. Creo que de ahí abajo se acaban los peldaños. Sí, creo que más abajo se acaban los peldaños. Y es más cerro. No sé. Aquí hay otro mirador. Orang Perak foto dah. Di situ bisa ambil. Ayo orangnya dari sini. Kita foto aja. Vamos a subir para tener una vista desde el frente, porque la verdad es que con tanta gente no te puedes tomar una foto, no se puede hacer un video, ni mucho menos. Así que vamos a ir a dar toda la vuelta. Este se robó un helado, atacó a una persona y la persona le tuvo que entregar el helado, no había muchas opciones. Hace muchísimo calor. Aquí está el otro lugar para tomar las fotos. Están ahí arriba del árbol y de arriba del árbol le toman las fotos a las personas que están ahí. Kamu tuh bawa. Ahí arriba. Bisa say hey 1, 2, 3 say hey semuanya. Sorry sir, tapi Excuse me. Y ahí se para la gente para la foto. Esto que está aquí, lamentablemente también es parte de las fotos. En un lugar tan lindo y la gente igual deja basura. Nos falta mucho todavía, yo creo, como seres humanos. No tiene sentido para mí venir a un lugar tan lindo, venir de lejos a conocer un lugar tan lindo y dejar la basura aquí. ¿Para qué vinieron? No, increíble, la gente no... Yo creo que el ser humano en general, como especie, no entendemos nada cómo funciona el planeta, ni el universo, ni nada, no entendemos cómo funciona, no somos capaces de ser parte de algo así y no destruirlo, no dañarlo, no hacerle lo que no tenemos que hacer para que siga siendo igual. Creo que es más linda la vista desde acá, que se ve la playa completa, que desde el otro lado. Aquí no cobran entrada, solamente hay que pagar el estacionamiento, que son 5.000 rupias indonesias. Y nada más. Así que si van a venir, ya saben que venir a tomarse la foto es gratis. Miren el taco gigante que hay. Llega hasta allá. Los autos prácticamente están estacionados, no avanzan nada. Ahora
se acabó el pavimento y empezó el camino de tierra. Hay un montón de hoyos y obviamente sigue un montón de gente y un montón de autos. Yo no sé si existen palabras para poder explicar este lugar, porque si bien puede que tenga muchos atractivos y puede que sea muy bonito y que puedan tomar la foto perfecta y todo lo que quieran, el nivel de colapso de las calles, El estrés de la gente también, la gente anda muy estresada. la situación, no hay estacionamiento, la gente de acá local no es muy amable, los guías turísticos tampoco son amables. No sé si uno puede disfrutar realmente un lugar así, por muy bonito que sea. Los caminos están... El camino hacia acá está destruido. No quiero sonar o no quiero ser negativa y decir solamente cosas negativas, pero lamentablemente esta es una realidad que uno experimenta solamente cuando llega acá. Lo que te muestran las redes sociales no necesariamente es todo lo que está pasando detrás de la foto bonita. Yo voy a dar mi idea o mi consejo para ustedes y tómenlo bien en serio. Si tienen tiempo para hacer una de las dos, o Indonesia, ya sea Bali o Tailandia, Tailandia. Si van a hacer los dos, vengan para acá primero, vengan a Indonesia primero y después dejen al final Chiang Mai, Chiang Rai, Bangkok y las islas de Tailandia. No vayan a Tailandia y después para acá porque no les va a gustar esto. Vengan para acá primero y después vayan a Tailandia. Porque inevitablemente uno empieza a comparar, entonces les voy a mostrar. Ahí está el letrero, Angels Billabong y Broken Beach. La primera es como una piscina que cuando está la marea baja la gente se mete. Nosotros hemos leído de que es muy peligroso, hay varias personas que han muerto ahí porque de repente se mete una ola muy grande y los arrastra. Y la otra no es para nadar, es solamente para venir a mirarla, así que vamos a ver qué tan linda es. Aquí está la piscina natural de la que les estaba contando, se las voy a mostrar. Como está la marea baja, se ve el agua estancada, el riesgo es cuando sube la marea porque las olas entran por aquí. Hasta ahí llega la piscina. Claro, cuando sube la marea, las olas entran por ahí y arrastran a la gente que se está bañando aquí o que está en la foto, la arrastran hacia allá. Yo he visto videos donde primero los golpean, el agua los golpea contra las piedras aquí, los golpea por todos lados y después los saca allá inconsciente para allá. Y ahí ya se acabó. Por eso está cerrado ahora, porque la gente igual es porfía. ¡Ay! A unos, ¿qué serán? 500 metros de distancia más o menos, de donde venimos, ¿Más o menos? del estacionamiento. Hay un caminito que va por toda la orilla. Se encuentra Broken Beach. Están ahí las dos juntas. O sea, si vienen para acá, ven la piscina natural y después se vienen a ver esta playa que está aquí al lado y que les vamos a mostrar ahora. ¿Y qué tal? ¿Cuál es tu primera impresión? Es lindo, muy lindo. Nos tocó muy lindo día, entonces la luz del sol le pega, mira cómo se ve la agua. Todo el mundo se para ahí en el bordecito para tener la toma desde acá. Está bien bonita la playa, los colores son increíbles, así que si están por aquí no se lo pueden perder.
es uno de los lugares que sí o sí tienen que venir a conocer. Desde el otro lado no se ve y hay un poco de sombra, no le pega el sol, pero ahí hay un poquito de arena. Evidentemente aquí uno no se puede bañar, está prohibido bañarse. Muy bonitos, son muy lindos los colores. Nos vamos a tratar de encontrar una playa donde podamos nadar un ratito porque hace mucho calor y ver si encontramos también donde comer porque todavía no almorzamos y ya son las 3 de la tarde, así que nos vamos. Llegamos a la playa y al igual que en todas partes nos cobraron por estacionar 5.000 rupias. Como no son ni 300 pesos, pero te cobran. En todos lados. Ahí quedaron la moto. Y aquí está. Yo echo de menos Tailandia. Aquí está la playa que no la conocemos. La vamos a ver ahora por primera vez. Vamos a ver qué tal. Si es que nos podemos meter al agua y si es que encontramos algún lugar donde comer. 4 de la tarde y no hemos comido todavía. Estamos contra luz, así que realmente no se pueden apreciar los colores del agua. Tiene un par de palmeritas por ahí. Nosotros vamos a comer allá. Estuvimos mirando la carta y la verdad es que los precios son los mismos que en la ciudad, no es más caro y el agua está fresca. Hay hartas piedras, sí, el tuta ya se metió, dijo que había que tener cuidado con las piedras, pero aquí estamos, en la playita. Aquí llegó mi pescado con arroz, cuesta 75.000 rupias. $5. ¿Y el tú te pidió? Una noodle soup con pollo. ¿Cómo está? Está bueno. La verdad es que el agua está rica, fresca, es bastante transparente. No saco nada con grabarlo porque como el sol está ya en el ocaso, a punto de atardecer, no van a ver nada por debajo del agua, pero hay varios pescaditos de colores, está bien agradable. Se agradece poder, después de un día de calor tan intenso y tan estresante, poder llegar a la playita y nadar un ratito. Crystal Bay se llama esta playa. Estuvo bueno el ratito de playa, ahora nos vamos antes de que oscurezca porque de aquí a donde está nuestra casa son apenas 12 kilómetros y nos demoramos más de media hora. Así que nos vamos ahora para no llegar sin luz. Para llegar oscuro. Aquí nos cobraron la entrada. Bueno, ya me da. Pues si quieres seguir reclamando, no voy a reclamar más, pero. Aquí es donde cobran la entrada. ¿Acá para arriba? Sí. O para allá. Ahí al frente se ve uno de los volcanes de Bali.
Ahí al frente se ve Bali y uno de sus volcanes. No sé cuál es el nombre, lo voy a buscar y se los voy a dejar aquí abajo. Pero el volcán se ve precioso. Y acá, el atardecer. Después de ese tremendo atardecer voy a tratar de mostrarles o de grabarles de alguna forma el pedazo de luna que tenemos al otro lado. Esta es una de las pocas playas donde se puede ver el amanecer y el atardecer en el mismo lugar. Buenos días. Buenos días, gente. Hoy día nos vamos de Nusa Penida. Nuestro viaje, nuestro paso por aquí fue cortito, no porque no quisiéramos, sino porque estamos, como ustedes saben, contra el tiempo. Indonesia nos da solamente 30 días y eso es lo que tenemos para conocer todo lo que queremos conocer. Es grande, pues entonces tenemos que movernos. Tenemos que movernos, vamos en dirección a las islas de Gili y Treguarán. Sí, son 3 islas. Vamos a una y allá vamos, porque igual son islas pequeñitas. Les vamos a mostrar el viaje. Tuvimos problemas para comprar los tickets por internet, pero tuvimos la suerte de que en el mismo hotel nos gestionaron, nos compraron el ticket, nos van a dejar ahora al ferry. Y dijimos al tiro aquí el dato, compramos la palabra que dimos. La gente de este hotelito se llama Kulkul Bungalow. Y está en Nusa Penida. Nos atendieron súper bien, está limpio. O sea, no es 5 estrellas porque te estáis pagando $20, $22 por ahí. Sí, un poquito menos. Pero la atención de la gente, ahora el último día nos consiguieron el taxi, fueron, nos compraron los tickets porque teníamos problemas para comprar los tickets en línea. Sí. Fueron ellos en ayer la moto. Nos pasamos en el tiempo de que estuvimos en la moto, porque obviamente las distancias, como les explicamos ayer, son bastante largas y nos cobraron solamente un día. Nos podrían haber cobrado, claro. Nos podrían haber cobrado 2, así que se los dejamos aquí recomendado. Kulkul Bungalow está en Nusa Penida. Si andan buscando alojamiento por aquí o están planificando su viaje por el sudeste asiático y van a pasar por Nusa Penida, bueno, después de las imágenes que les dejamos, yo creo que... Tiene el sello de calidad de Nómades y Locos. Sí. No, y aparte que ayer les mostramos realmente con las tomas que hicimos con el dron y con la cámara de Clinking Beach y Broken Beach y el otro, ¿cómo se llamaba? Angels algo. Y Crystal Clear. La playa Beach Crystal Beach, así que son algunas cositas que se pueden ver. Recomendado por lo menos 2 o 3 días aquí. Si andan apurados, porque el primer día van a llegar a descansar, el segundo día van a recorrer, tienen que dormir y nosotros ya el tercer día nos estamos moviendo. Así que mínimo 2 noches acá. Y nada, cuando lleguemos a Gili les vamos a mostrar todo el camino y llegando a Gili vamos a ver qué tal la isla. Dicen que la gracia de Gili es que no tiene motos. Solamente se puede andar en bicicleta o caminando. Así que tal vez nos sirva un poquito para descansar de este estrés del gráfico. Sí. Y vamos a tratar de trabajar ahí y hacer un videito para el canal. Y taco a cualquier hora del día. Sí, es que son muy estrechas las calles, entonces sí, cualquiera que pare, un taxi que pare a dejar pasajeros ya queda para atrás taco. Sí. Ya estamos listos, ahí están las mochilas, tenemos ticket, tenemos todo. Y ahí está nuestro ferry que nos va a llevar a Gili. Ya subimos, no es de muy buena calidad ni muy elegante, pero por lo menos ya tenemos bote y vamos camino a Gili. Ahí va. Nos equivocamos en la logística donde va sentado mi tío aquí atrás, ahí debería ir sentado yo, ese era mi puesto, pero no lo vi.
pero el Kiko envidiando lo que tienen los otros niños. No, porque ese asiento era mío para llevar un niño yo. Pero bueno, ya me equivoqué. Ahora puede que se incomode y se eche para adelante. Y se lo quita. No Se tiene, equivoca, se mueve, se equivoca y se lo quita. no tiene aire, pero tiene ventanita. Tiene ventanita, está pasado de encima y este es el ferry. Sobrevivimos el viaje, Nicolesi. Es el peor viaje que he tenido. Muchísimo. El estándar del bote y las condiciones no son las óptimas para viajar tanto rato, porque es muy largo, a mar abierto, por un largo trayecto. Hay que buscar bien, hay que comprar bien, verificar bien qué tipo de bote es, hacerlo con tiempo. Sin aire acondicionado, entra agua por todos lados, el piso está mojado, la gente atrás está toda mojada. No hay muelle, o sea, son varias cosas. Lamentablemente no pudimos elegir un mejor ferry, pues la página no nos funcionó. Estábamos anoche con problemas con el internet, así que era esto o era esto, no teníamos más opción. Pero sobrevivimos, llegamos. Llegamos, Sí. molidos, con los riñones en la mano, pero llegamos.